En agosto de 2018, Meredith Caldwell y David Lawson viajaron al bungalow familiar junto al mar, ubicado en Carmel by the Sea. Era un fin de semana planeado con calma, una breve escapada antes de su boda. Según amigos cercanos, la pareja estaba entusiasmada. En las redes sociales habían compartido fotos de la costa y mensajes optimistas. Todo indicaba tranquilidad. El lunes siguiente, un vecino del complejo notó algo extraño. La puerta de entrada entreabierta, el perro de la pareja llorando y visiblemente hambriento. Dentro de la casa había señales de una rutina interrumpida. La tetera sobre la estufa, las maletas abiertas, ropa colgada como si alguien acabara de instalarse. En la sala estaban sus teléfonos móviles, billeteras y llaves. Ningún signo de pelea, ni ventanas rotas, ni muebles fuera de lugar. La policía local respondió al aviso y clasificó el caso como desaparición no confirmada. Se consideró inicialmente la posibilidad de un paseo nocturno a la playa, quizás una imprudencia bajo el efecto del alcohol o una simple escapada romántica que se salió de control. Algunos familiares sugirieron un posible accidente. Tal vez fueron arrastrados por la marea. Esa hipótesis se convirtió en la versión oficial. Durante la semana siguiente, se desplegaron equipos de búsqueda. Guardacostas, buzos voluntarios y helicópteros recorrieron el litoral. No hubo resultados. El agua no devolvió nada. Sin cuerpos, sin pertenencias abandonadas en la arena, sin testigos. Al cabo de un mes, con todos los esfuerzos agotados, el caso fue archivado provisionalmente. Pero Janine Caldwell, la hermana menor de Meredith, nunca creyó en el accidente. Desde el primer día, algo no le cerraba. Conocía a su hermana. Sabía de su prudencia, de su miedo al océano profundo, de sus planes meticulosos para la boda. Meredith no se habría expuesto sin razón, y David menos aún. Janine mantuvo la calma públicamente. No dio entrevistas ni organizó campañas. Observaba, tomaba nota y esperaba. Tenía la sensación de que algo más había ocurrido esa noche, algo que no encajaba con la versión oficial. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que el silencio del mar ocultaba más de lo que dejaba ver. Esa espera silenciosa se convertiría, 5 años después, en la clave para reabrir uno de los casos más desconcertantes de la costa californiana. Pero en 2018 era solo eso, una intuición, persistente, incómoda, como la sensación de una puerta que alguien olvidó cerrar del todo. En junio de 2023, durante una inmersión recreativa cerca de los arrecifes de coral en la bahía de Bishop, un buzo aficionado llamado Steve Gray halló un cilindro metálico firmemente sellado entre formaciones rocosas a 18 metros de profundidad, cuyo aspecto deteriorado por la salinidad no impidió que reconociera en él algo inusual, pues no correspondía a ningún tipo de equipo náutico habitual ni a residuos marinos comunes. Al entregarlo en la oficina del sheriff del condado de Monterey, los investigadores descubrieron en su interior una unidad USB envuelta en un trozo de tela descolorido y una sola pieza de bisutería femenina, específicamente un pendiente con forma de lágrima, oxidado pero intacto, cuyo diseño resultó familiar para Janine Caldwell. Apenas se difundieron las imágenes en el noticiero local, y cuya identificación fue inmediata, por tratarse de un accesorio exclusivo que su hermana Meredith había recibido como regalo años atrás. Una prueba menor en apariencia, pero de fuerte carga emocional. El detective Antonio Flores, quien había estado vinculado al caso original en 2018 antes de su archivo, decidió reabrir el expediente
y solicitó un análisis exhaustivo del contenido digital, logrando recuperar parcialmente un archivo de video de 7 minutos, sin audio, filmado desde una cámara fija sobre trípode, donde se apreciaba a una mujer sentada sobre una roca cubierta por una capa impermeable, con el rostro parcialmente oculto, pero con facciones suficientes para ser reconocida como Meredith Caldwell. El video, aunque dañado, mantenía metadatos que revelaban una fecha exacta. 11 de agosto de 2018, apenas horas antes de su desaparición, y unas coordenadas GPS que ubicaban la grabación mar adentro, fuera del alcance visual de la costa, lo cual invalidaba automáticamente la teoría del accidente cercano a la orilla. En las imágenes, Meredith no hablaba, pero dirigía el dedo hacia un punto fuera del encuadre de forma insistente, como si tratara de señalar una presencia o indicar un movimiento, un gesto que inquietó a los investigadores por su carga implícita de urgencia, ya que sugería una situación de tensión, posiblemente de vigilancia o advertencia. La tela encontrada con la unidad USB, tras ser analizada en laboratorio, resultó ser de la misma composición que una prenda reportada como parte del equipaje de la pareja, aunque no se pudo determinar su procedencia exacta debido al estado de degradación. Sin embargo, la suma de elementos, ubicación anómala, presencia de Meredith en circunstancias poco claras y objetos personales fue suficiente para que la Fiscalía del Condado autorizara la reapertura formal del caso, ahora clasificado como desaparición bajo presunción de intervención externa. La familia, especialmente Janine, recibió la noticia con una mezcla de alivio e inquietud, pues aunque las dudas que arrastraba desde hacía años comenzaban a validarse, el contenido del video y su contexto levantaban nuevas preguntas sobre el entorno de la pareja y los posibles motivos detrás del silencio que envolvió su desaparición, alimentando una sospecha creciente. Que lo ocurrido no fue un accidente, ni un simple acto impulsivo, sino una secuencia planificada de eventos cuidadosamente ocultos, cuya profundidad recién empezaba a revelarse, como si el mar, después de guardar tanto, estuviera dispuesto por fin a soltar fragmentos de una verdad más compleja de lo que nadie había querido admitir en su momento. 2 días antes de su desaparición, Meredith Caldwell y David Lawson compartieron una cena con Marcus Ashford, socio de David en la firma tecnológica Innovate, en un restaurante discreto ubicado a 10 minutos del bungalow donde se alojaban. Encuentro que en apariencia respondía a una conversación de rutina, pero que, según testigos posteriores y fragmentos de correos electrónicos rescatados del portátil de David, estuvo cargado de tensión no expresada abiertamente, aunque perceptible en los gestos rígidos, las pausas prolongadas y el tono contenido que mantenían durante toda la velada. Marcus, empresario ambicioso con antecedentes en expansión corporativa agresiva, impulsaba desde hacía meses una estrategia de crecimiento internacional que incluía líneas de crédito de alto riesgo y reestructuración de la propiedad de la empresa, una propuesta que David nunca aprobó del todo y que, de acuerdo con un borrador de carta encontrado en su archivo personal, consideraba una amenaza directa al modelo sostenible que habían desarrollado juntos desde la fundación de la compañía. En uno de esos documentos no enviados, David escribió que no estaba dispuesto a sacrificar la estabilidad lograda por decisiones precipitadas que comprometieran no solo la empresa, sino también su vida personal, en una frase que, vista a la distancia, adquiere una carga distinta. No seguiré a nadie hacia el abismo, especialmente ahora que estamos tan cerca del futuro que imaginamos. A esto se suma un dato que, aunque no constituye prueba directa, genera un nuevo ángulo en la investigación. Una semana antes del viaje a Carmel,
Marcus había presentado de forma unilateral documentos de modificación de participación ante el registro mercantil, los cuales no estaban firmados por David, pero sí llevaban anotaciones que sugerían una presión implícita por parte de asesores legales externos, cuya conexión con Ashford nunca fue plenamente aclarada. Por si fuera poco, el análisis de las señales de geolocalización de los teléfonos durante el fin de semana reveló una anomalía. El dispositivo de Marcus estuvo apagado durante un período de 3 horas la noche del 11 de agosto, precisamente en el rango temporal estimado de la desaparición de la pareja. Una desconexión que no se justificó ni con pruebas técnicas ni con declaraciones posteriores, y que contrasta con su patrón habitual de uso casi continuo. Este conjunto de elementos, si bien fragmentado, comenzó a delinear una relación deteriorada entre los socios, marcada por la pérdida de confianza y la divergencia de prioridades, en la que David aparecía cada vez más como un obstáculo a los planes de Marcus, y Meredith, por extensión, como un factor que intensificaba ese conflicto, especialmente ante la posibilidad de que ambos decidieran retirarse de la empresa para iniciar un proyecto familiar distinto. La perspectiva que emergía no era la de un crimen pasional ni de un acto impulsivo, sino la de una cadena de decisiones empresariales cargadas de tensión emocional, ambiciones cruzadas y una creciente incomodidad entre quienes una vez compartieron un objetivo común, pero cuyas trayectorias empezaban a bifurcarse en direcciones opuestas, con consecuencias que, hasta entonces, nadie había tenido el valor o la claridad suficiente para anticipar con la gravedad que merecían. La reactivación mediática del caso Caldwell-Lawson, provocada por el hallazgo submarino y las nuevas evidencias digitales, generó un efecto inesperado cuando una empleada de un restaurante de la costa, identificada posteriormente como Olena M., decidió contactar de forma confidencial con el departamento del sheriff para declarar un recuerdo que llevaba años reprimiendo por miedo a represalias y presión laboral. Pues, en la madrugada del 12 de agosto de 2018, mientras regresaba caminando a casa tras un turno nocturno, observó actividad inusual en un muelle privado donde solía estar atracada una embarcación identificada como Second Wind, propiedad de Marcus Ashford, con quien había coincidido en varias ocasiones como cliente recurrente del local donde trabajaba, y cuya presencia nocturna no era habitual según su experiencia previa. Aquella noche, la luz de la cabina principal estaba encendida a una hora inusual y se apreciaban movimientos discretos en la cubierta trasera, sin señales de ruido o voces, pero con la clara sensación de que algo se estaba organizando o terminando. Una escena que la perturbó sin saber por qué, quizás por la calma forzada que transmitía, o por la percepción de que nadie deseaba ser visto. La embarcación partió hacia mar abierto poco después, en completo silencio y sin señales de tripulación adicional. Una decisión extraña considerando las condiciones de marea registradas esa madrugada, que desaconsejaban la navegación no planificada. Al día siguiente, al conocer la noticia de la desaparición de la pareja, Olena comprendió el posible vínculo, pero al compartir su inquietud con un compañero de trabajo cercano a Ashford, recibió una recomendación tajante de guardar silencio si quería conservar su empleo y evitar complicaciones con sus documentos de residencia, motivo por el cual nunca registró formalmente su testimonio. Sin embargo, al ver en televisión las imágenes del pendiente hallado junto al cilindro submarino y reconocerlo como idéntico a uno que Meredith usó durante una cena reciente con David, se convenció de que lo que había visto no debía permanecer oculto, y acudió al sheriff con una declaración completa, respaldada por una descripción precisa de la embarcación, la ropa del propietario
y el comportamiento observado esa noche. La veracidad de su relato fue reforzada por registros marítimos que indicaban un desplazamiento de la second wind entre la 1:50 y las 4:10 a.m., coincidiendo con el intervalo de tiempo donde los teléfonos móviles de Meredith y David quedaron inactivos, un cruce de datos que, sin probar una implicación directa, establecía al menos una presencia contextual en el área crítica de la desaparición. El análisis posterior de cámaras de seguridad cercanas no arrojó imágenes claras, pero sí confirmó que no hubo otras embarcaciones registradas saliendo o entrando al muelle en ese lapso. Con esta nueva línea de investigación, las autoridades obtuvieron una orden judicial para inspeccionar a fondo la nave, la cual se encontraba limpia, repintada recientemente y sin elementos visibles que indicaran actividad anormal, una condición que, paradójicamente, alimentó más sospechas, ya que borrar todo rastro puede ser tanto una señal de orden excesivo como de intención deliberada. Y fue precisamente esa apariencia impecable lo que llevó a los peritos a buscar más allá de lo superficial. Durante la inspección técnica autorizada por orden judicial, un equipo forense especializado en rastros biológicos aplicó un reactivo de fluorescencia avanzada sobre la superficie de la popa de la embarcación Second Wind, lo que permitió detectar, bajo el barniz reciente, una serie de residuos microscópicos que, tras un análisis de laboratorio, fueron identificados como microrrastros orgánicos compatibles con el perfil genético de David Lawson, según la muestra previamente almacenada en el expediente original de su desaparición. Un hallazgo que, aunque invisible al ojo humano, rompía de manera contundente con la narrativa de una salida recreativa o de una travesía sin implicaciones, abriendo un nuevo capítulo donde la coincidencia ya no era una explicación suficiente. Además, en un compartimento de almacenamiento situado debajo del banco de popa, se localizaron 2 lastres de inmersión utilizados habitualmente por buceadores, uno de los cuales tenía grabadas las iniciales DEL en una tipografía manual poco profunda, cuya comparación con fotografías de archivo extraídas del perfil digital de David en foros de submarinismo reveló una coincidencia directa con un equipo mostrado por él en varias publicaciones anteriores, reforzando así la conexión material con la víctima. La embarcación, que en apariencia había sido sometida a una limpieza meticulosa, no logró ocultar por completo las huellas de una actividad cuyo contexto, aunque aún no reconstruido en detalle, parecía estar vinculado a una acción no espontánea, ejecutada con precisión y posterior esfuerzo de ocultamiento. La Fiscalía, al recibir el informe forense, procedió a recalificar la investigación bajo la figura de posible homicidio con premeditación, lo cual justificó legalmente la emisión de una citación formal contra Marcus Ashford, quien en ese momento se encontraba en Los Ángeles asistiendo a una convención de tecnología, desde donde rehusó ofrecer declaraciones, limitándose a activar inmediatamente a su equipo legal encabezado por 2 abogados especialistas en defensa penal corporativa. El caso comenzó a atraer la atención nacional cuando los medios filtraron detalles de la reapertura, lo que obligó a las autoridades a reforzar las medidas de protección en torno a Janine Caldwell, quien había recibido mensajes anónimos de tono ambiguo en sus redes sociales apenas unas horas después de la emisión de la orden de inspección, indicio de que alguien seguía los avances de la investigación con particular atención. La presión pública creció rápidamente, alimentada por el vacío de información oficial y el eco emocional que generaba la idea de una pareja joven desaparecida
en circunstancias que ya no parecían accidentales, sino estratégicamente elaboradas. La acumulación de indicios, aunque aún no era concluyente, comenzaba a formar un entramado donde el azar quedaba desplazado por patrones de conducta, decisiones económicas discutidas, movimientos tecnológicos no justificados y ahora restos biológicos en una embarcación que había estado ausente de cualquier versión previa de los hechos. En este punto, los investigadores sabían que el avance debía ser meticuloso pero continuo, conscientes de que una acción precipitada podría derrumbar un caso cuya base empezaba a solidificarse, no a través de una revelación única, sino mediante la paciente suma de detalles que, uno tras otro, reducían el margen de duda. La pieza que alteró por completo el curso de la investigación fue descubierta por casualidad cuando Janine Caldwell, revisando una caja de documentos en el trastero del antiguo apartamento de su hermana, encontró un sobre cerrado sin remitente, cuidadosamente oculto entre carpetas médicas y planos de la boda, cuyo contenido era una carta escrita a mano por Meredith el día anterior a su desaparición, en la que expresaba una mezcla de ansiedad e ilusión por revelar a David que estaba embarazada, pero también un temor latente relacionado con el entorno profesional de su prometido, en particular con Marcus Ashford, de quien decía no confiar su silencio ni su estabilidad emocional si llegaba a sentirse desplazado de la empresa que consideraba suya. La carta, escrita con una caligrafía pausada y tinta que ya comenzaba a desvanecerse, fue entregada a la Fiscalía como prueba documental, y aunque no contenía acusaciones explícitas, sí reflejaba un estado emocional cargado de presagio, donde las decisiones parecían pesar más por sus consecuencias que por sus certezas, una evidencia de que Meredith ya percibía una tensión externa que podría afectar su futuro inmediato. Ese mismo día, un equipo de buceo de la Guardia Costera, activado para verificar las coordenadas incluidas en los metadatos del vídeo hallado en la cápsula submarina, encontraron restos humanos en condiciones que imposibilitaban una identificación visual inmediata, cuyo análisis forense confirmó poco después que pertenecía a David Lawson, con signos físicos que podrían indicar restricción previa al hallazgo, aunque los expertos evitaron establecer una causa directa, limitándose a declarar que el fallecimiento fue resultado de condiciones incompatibles con la vida humana bajo el agua, sin signos de lucha en superficie ni indicios de huida forzada. El hallazgo, cruzado con el testimonio de Olena, los residuos de sangre en la embarcación y los dispositivos personales encontrados intactos en la casa vacacional, permitieron construir un relato judicial coherente, donde la desaparición ya no era accidental ni consecuencia del entorno natural, sino una secuencia de eventos condicionada por relaciones de poder, intereses económicos y decisiones personales que convergieron en una noche cuya verdadera naturaleza solo comenzaba a esclarecerse. A partir de esta consolidación de pruebas, la Fiscalía del Condado de Monterey emitió una orden de detención por posible implicación en los hechos que rodearon la desaparición de la pareja, considerando el riesgo de fuga y la magnitud de los indicios acumulados. Ashford fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San José cuando intentaba embarcar hacia Zúrich en un vuelo privado que había reservado con menos de 24 horas de antelación, una maniobra que, según los fiscales, indicaba conocimiento de la inminente formalización de cargos. Durante el traslado, no emitió declaración alguna, y al ingresar en la unidad de detención temporal, su equipo legal solicitó confidencialidad absoluta sobre los procedimientos, generando un clima de tensión en la opinión pública que, hasta ese momento,
había seguido el caso con creciente intensidad, pero sin entender del todo el alcance emocional de una historia que ya no hablaba solo de una pareja desaparecida, sino de la delgada línea entre la ambición y la pérdida definitiva. El juicio contra Marcus Ashford comenzó en febrero de 2024 bajo una fuerte vigilancia mediática, con un tribunal estatal dispuesto a revisar más de 5 años de incertidumbre a través de una estructura probatoria que abarcaba desde elementos físicos hasta interpretaciones contextuales, y aunque el proceso prometía definiciones claras, desde el inicio quedó en evidencia que la complejidad emocional y legal del caso generaría fricciones entre lo verificable y lo interpretado. La Fiscalía centró su estrategia en una narrativa acumulativa que vinculaba los restos biológicos en la embarcación, el testimonio directo de Olena sobre los movimientos de la Second Wind, la noche de la desaparición, el contenido de la carta manuscrita de Meredith, el video sin audio, pero de gran carga visual, así como los datos extraídos de los dispositivos personales de la pareja, incluyendo geolocalizaciones y archivos no borrados, todo reunido para configurar una hipótesis sólida, basada en presencia, motivo y oportunidad. En contraste, la defensa apostó por disolver cada elemento como parte de un relato circunstancial sin causalidad comprobada, sosteniendo que la presencia de sangre no implicaba crimen, que el equipo de buceo podía haber sido prestado o almacenado sin control, que las coordenadas del video no garantizaban que los hechos ocurrieran en ese momento ni en ese contexto, y que la carta de Meredith, pese a su tono emocional, no contenía ninguna acusación explícita que vinculara directamente a su cliente con un acto criminal. Para desacreditar a Olena, los abogados presentaron informes laborales anteriores, donde constaban discusiones con superiores, y un expediente migratorio aún en revisión, intentando con ello instalar la duda sobre su credibilidad, aunque el jurado, según registros del tribunal, no descartó sus declaraciones, sino que las clasificó como parcialmente corroboradas por elementos técnicos independientes. La Fiscalía, ante esta táctica, presentó un informe satelital que mostraba el trayecto exacto de la embarcación de Ashford durante la madrugada crítica, estableciendo una ruta coherente con el resto del material probatorio. Pero el peso jurídico de esa prueba dependía de la interpretación de los peritos y no de una grabación directa de los hechos. Durante 7 días de audiencias intensas, el tribunal recibió más de una docena de testimonios, peritajes y análisis técnicos, sin que ninguno, por sí solo, bastara para desmontar por completo la presunción de inocencia, pero que juntos trazaban un patrón inquietante, donde la ausencia de Meredith se volvía más elocuente que cualquier presencia. Al llegar el momento de deliberar, el jurado quedó dividido. 7 miembros consideraron que existían suficientes indicios para establecer responsabilidad, mientras que 5 exigieron una prueba directa e irrefutable para aceptar el cargo de homicidio intencional, una diferencia que impidió alcanzar un veredicto unánime y obligó al tribunal a declarar la nulidad del proceso por falta de consenso, lo que derivó en la liberación inmediata de Marcus Ashford, bajo condición de comparecencia periódica y sin restricciones internacionales, una decisión que, aunque legalmente válida, generó indignación pública y sumió a la familia de las víctimas en un nuevo ciclo de incertidumbre, esta vez acompañado por la frustración de haber estado tan cerca de una resolución definitiva. Tras su liberación, Marcus Ashford vendió discretamente la embarcación Second Wind a través de una empresa intermediaria con sede en Oregon y cerró formalmente su participación accionaria en Innovate, transfiriendo sus derechos a un fondo privado cuyo nombre no figuraba en los documentos públicos,
lo que le permitió desaparecer del radar empresarial sin generar atención inmediata, instalándose poco después en un exclusivo barrio de Seattle, donde mantuvo un perfil bajo, sin apariciones en eventos tecnológicos ni declaraciones a medios, mientras las redes sociales vinculadas a su identidad se desactivaban una por una, como si su figura pública hubiese sido programada para desvanecerse en sincronía con el cierre abrupto del caso judicial. En paralelo, comenzaron a circular en círculos reducidos una serie de grabaciones de audio pertenecientes a archivos personales de David Lawson, recuperadas por técnicos del Departamento de Informática Forense al analizar una copia de seguridad olvidada en la nube, entre las cuales destacaba registrada 6 días antes de la desaparición, donde su tono revelaba una creciente inquietud sobre una grabación donde expresaba su preocupación por las posibles consecuencias personales de ciertas decisiones empresariales, a quien describía como involuntaria depositaria de una disputa que ya no era solo estratégica, frase que, en el contexto del resto del material, sugería un conflicto más profundo y de naturaleza personal. Aunque estas pruebas no tenían valor jurídico al no haber sido introducidas en el juicio anterior, fueron remitidas a la Fiscalía y archivadas bajo la etiqueta potencialmente relevantes, sin que esto provocara ninguna reapertura oficial del caso, pero reafirmando la sospecha de que la historia detrás de la desaparición no estaba completamente contada ni jurídicamente agotada. Janine Caldwell, por su parte, abandonó su empleo como consultora financiera en Sacramento y se trasladó a San Francisco, donde optó por un estilo de vida reservado, sin entrevistas ni declaraciones, aunque aceptó ceder el diario personal de su hermana Meredith al archivo del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, bajo condición de anonimato en las publicaciones, gesto que fue interpretado por los investigadores como una forma de preservar la memoria familiar sin alimentar nuevas especulaciones mediáticas. El detective Antonio Flores, cuya participación fue clave en la reapertura del expediente, solicitó su jubilación anticipada 3 meses después del juicio, alegando motivos personales, aunque entre sus pertenencias de oficina se halló una copia plastificada del fragmento de carta en el que Meredith advertía, sin mencionarlo por nombre, que si algo llegaba a ocurrir, se debía buscar recordada como una advertencia sobre los riesgos de mezclar ambición con relaciones personales y profesionales, línea que, según declaraciones posteriores de un colega, Flores solía releer en silencio al finalizar cada turno de revisión del caso. La comunidad de Carmel by the Sea, donde todo comenzó, permaneció ajena a la mayoría de estos movimientos. Aunque algunos residentes aún recordaban el rostro de Meredith en los carteles de búsqueda, ahora amarillentos por el tiempo, como un símbolo de una verdad que no encontró sentencia, pero dejó rastros indelebles en quienes, pese a todo, decidieron seguir preguntando sin promesa de respuesta. En agosto de 2024, exactamente 7 años después de la desaparición de Meredith Caldwell, una expedición de búsqueda organizada por una fundación privada dedicada a casos sin resolver, con apoyo técnico de un instituto oceanográfico independiente, localizó fragmentos textiles y restos personales en una zona de difícil acceso a 140 metros de profundidad, no lejos de las coordenadas que figuraban en los metadatos del video hallado 2 años antes, lo que reactivó temporalmente el interés público y generó una oleada de especulación contenida por la cautela de los especialistas, quienes insistieron en que cualquier afirmación definitiva debía esperar la verificación del laboratorio. Las imágenes captadas por el dron submarino mostraban una prenda desgarrada enredada entre formaciones rocosas,
cuya textura coincidía con una blusa identificada por Janine como parte del vestuario que Meredith había empacado antes del viaje, además de una pieza de bisutería gemela al pendiente hallado en la cápsula sellada. Detalle que, sin constituir evidencia concluyente, añadía peso simbólico y emocional a una narrativa marcada por la ausencia prolongada. Al recibir la noticia, Janine viajó sola hasta Carmel by the Sea y se instaló en una cabaña alquilada cercana a la playa, donde su hermana fue vista por última vez, un gesto que no fue comunicado públicamente ni acompañado por declaraciones, sino que quedó registrado únicamente por una fotografía tomada por un visitante ocasional, en la que se la veía sentada frente al mar, con una caja pequeña sobre las rodillas. Esa misma tarde, según testimonio posterior de una vecina del lugar, Janine descendió al borde del agua justo al atardecer y colocó sobre la arena una fotografía protegida por un marco delgado, imagen que correspondía al retrato oficial de compromiso de Meredith y David, tomada semanas antes de su viaje, donde ambos sonreían bajo una luz tenue, sin saber que aquel instante sería el último rastro compartido antes del silencio. No hubo ceremonia, ni discursos, ni presencia de medios. Solo el sonido constante de las olas, el viento costero y una marea que, como en los primeros días, parecía arrastrar y devolver fragmentos de una historia que el tiempo no había logrado borrar del todo. Janine se quedó allí varios minutos sin moverse. Luego recogió la caja vacía y se retiró caminando por la orilla hasta perderse entre los pinos, dejando tras de sí una estampa que algunos interpretaron como despedida, otros como una promesa no cumplida, pero que para todos quedó cargada de una resignación que no era derrota, sino aceptación de una verdad incompleta. Aunque los análisis de los nuevos hallazgos tardarían meses en completarse, el consenso técnico anticipaba una alta probabilidad de correspondencia genética, pero incluso sin confirmación final, para quienes habían seguido el caso, el descubrimiento fue interpretado como una forma simbólica de ofrecer cierre a una ausencia significativa, una forma de devolver nombre y espacio a quien había sido empujada al olvido por falta de respuestas. Ningún tribunal reabrió la causa, ninguna autoridad emitió declaraciones, y Marcus Ashford no reaccionó públicamente. Pero en ese gesto silencioso frente al mar, en ese regreso sin palabras, muchos vieron el verdadero final de una historia que había comenzado como un misterio y que terminaba como una herida cicatrizada sin justicia, pero no sin memoria. Al cierre del año 2024, el caso Meredith Caldwell y David Lawson fue oficialmente clasificado como concluido, con la causa de muerte determinada como evento accidental con posible participación no comprobada de terceros. Una fórmula jurídica ambigua que reflejaba más los límites del sistema probatorio que la verdad reconstruida por quienes habían seguido cada hilo del expediente. Pues si bien la narrativa pública parecía cerrarse, en los márgenes persistían vacíos que ni los informes forenses ni las decisiones judiciales lograron disipar, dejando instalada una sensación colectiva de resolución incompleta, que afectaba especialmente a quienes, como Janine, habían sostenido la búsqueda desde el silencio y sin acceso a mecanismos de presión más allá de la perseverancia personal. Marcus Ashford, por su parte, nunca volvió a aparecer en actos públicos ni emitió comunicados tras su liberación. Y aunque su empresa fue absorbida por una firma internacional con sede en Boston, su nombre fue eliminado de los registros de representación comercial, convirtiéndolo en una figura borrada estratégicamente del espacio profesional, sin que esto implicara reconocimiento alguno de responsabilidad, lo cual contribuyó a consolidar una imagen de impunidad envuelta en legalidad, difícil de enfrentar desde el terreno emocional.
Janine, en cambio, canalizó su experiencia hacia el activismo silencioso, colaborando con asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y ofreciendo apoyo psicológico a familiares que atravesaban situaciones similares, sin utilizar su historia como bandera ni capital simbólico, sino como una forma de convertir la herida en acompañamiento. Y aunque rechazó propuestas de entrevistas y documentales, accedió a participar en la creación de un protocolo interno para el tratamiento de casos sin cuerpo en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dejando así un legado práctico en lugar de una memoria narrativa. Entre sus pertenencias conservaba el diario de Meredith, ahora encuadernado y protegido por una funda gris, del cual subrayó una frase que, según quienes la conocían, solía repetir en voz baja al terminar cada jornada de voluntariado. No quiero ser recordada por cómo desaparecí, sino por cómo viví lo que me fue dado. Línea que capturaba con precisión la lucha por no reducir una vida a su desenlace. En el plano institucional, no hubo reapertura del caso, ni se promovieron nuevas diligencias. Y aunque algunas voces en medios alternativos sugirieron que aún había pruebas no consideradas, la Fiscalía mantuvo su posición de no intervención, amparada en la falta de elementos nuevos con peso judicial. La comunidad de Carmel by the Sea mantuvo una distancia prudente, y salvo un breve acto conmemorativo en la playa donde se había colocado la fotografía, no hubo homenajes ni instalaciones públicas, como si el paso del tiempo hubiese amortiguado la necesidad de nombrar lo que ya no podía cambiarse. Sin embargo, para quienes siguieron la historia desde el primer informe policial hasta la última nota de prensa, el caso no fue simplemente un crimen sin resolver, sino una demostración dolorosa de que la verdad, aun cuando emerge con claridad, no siempre se traduce en una resolución legal definitiva, y que en esa distancia entre saber y probar se define el verdadero límite de la memoria colectiva. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.